Y volvemos a Israel para hablar con un referente de la realidad israelí, un hombre nacido aquí en la Argentina, en Córdoba, que estudió en el Colegio San Martín de Córdoba como tantos, que emigró muy jovencito a Israel y que ha hecho, bueno, de su vida una tarea enorme, con una enorme trayectoria, sobre todo en el campo de la economía, pero también más allá, entre otras cosas, por ejemplo, habiendo sido nombrado el director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un lugar muy importante en Israel, hombre que ha sido asesor de primeros ministros en términos de justamente la economía y términos de situaciones de un gran desafío de Israel. Me refiero al profesor, sí, Manuel Trachtenberg. Manuel, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda. Hola, ¿qué tal? Un gusto de verte, de escucharte, estar Gracias por contigo. estar con nosotros. La verdad que yo trataba y decía, bueno, ¿cómo hago para sintetizar tu trayectoria? Hay que decir, formado en Harvard, de profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv y con, bueno, una tarea enorme en distintos campos. A ver, vamos directo al grano, como decía alguno ahí en Córdoba, querido Manuel. Una guerra terrible, esta que vive Israel hace ya más de 11 meses y que tiene todas las heridas abiertas, pero una que quiero profundizar contigo es la herida económica de la cual tanto no se habla. ¿Qué le está significando a esa Israel que venía con tanta fortaleza económica esta guerra en términos muy concretos de la vida del israelí y de la vida del país? Sí, mira, la guerra, por supuesto, está afectando, pero el público israelí, el consumidor, todavía no siente el impacto de la guerra, no lo siente en forma mayor, excepto por los que han sido afectados directamente. Y el motivo de que no se siente todavía, a pesar de que ya casi un año estamos en guerra, son dos motivos. Uno, de que la economía israelí estaba en una situación muy buena, muy fuerte, muy sólida en todo punto de vista. Teníamos reservas de más de 200 mil millones de dólares, ¿sí? En Israel decimos 200 billones Uh -huh, uh de -huh. dólares. Así que es una cifra realmente increíble si uno la compara con el GDP, con el Producto Interno, es muy grande. Es muy alta para un país que no tiene demasiados recursos naturales. Si vos Uh vas -huh. a Saudi Arabia, etcétera, tienen mucho más grande, pero es por otros motivos. Ese es uno. Segundo, inflación bajo control totalmente. O sea, estábamos alarmados porque la inflación llegó a 4,5% anual, 4,5%, ¿sí? Sí, sí, yo Está no quiero controlada. interrumpir porque cualquiera que haga algún tipo de comparación, cuando dijiste 200.000 millones de dólares que teníamos de superávit, por decirlo así, de reservas, acá tenemos, como sabes muy bien, reservas negativas, ni hablemos del cuatro y Sí. medio, que es un gran logro mensual. Pero bueno, vamos a Israel de Por, vuelta. por eso es dar un poco de perspectiva. Entonces, estamos en una situación, el desempleo, la tasa de desempleo era menos del 4%, que menos de eso prácticamente ninguna economía se puede conseguir. Entonces, esa era la situación el 6 de octubre del año pasado. Entonces comienza la guerra y tenemos una base muy sólida sobre la cual podemos mantenerlos y confrontarnos a la guerra. El segundo motivo de que todavía no lo hemos sentido en carne propia, lo que se dice, es de que en los gastos adicionales por la guerra, los gastos militares, los gastos para poder apoyar y sostener a las poblaciones afectadas, a los reservistas, etcétera, etcétera, todos los gastos esos han sido incurridos en base a aumentar el déficit del presupuesto nacional. El déficit hoy en día está a más del 7% en base anual, ¿sí? Uh De -huh. vuelta, a lo mejor no les resulta
muy alto, pero para Israel es muy alto porque el déficit programado era menos del 2%, ¿sí? Y entonces estamos postergando el impacto económico. Pero para el año que viene, ya se está hablando, el presupuesto nuevo del 2025, del año que viene, va a haber que subir impuestos, va a haber que cortar gastos civiles, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando vamos a sentir el verdadero impacto de la guerra. Algunos estimaban, yo quiero saber si es correcto este número, que hasta ahora esta guerra puede haber costado, lo voy a decir así, algo así como 50.000 millones de dólares. Sí, por ahí anda. Es muy difícil ser exacto o aproximadamente exacto con la cifra, porque depende qué incluís en eso. O sea, los gastos militares directos, por supuesto. Están gastos militares que están financiados por Estados Unidos. Estados Unidos aprobó una ayuda especial a Israel por la guerra de 14 mil millones de dólares, una cifra muy alta. Después está el asunto de vuelta del presupuesto para apoyar a las poblaciones afectadas. Que ¿Esos 14 mil millones de dólares, perdón la interrupción, es para devolver o es un préstamo al socio? Parte de eso es para devolver, parte no. ¿Sí? Yo entre paréntesis voy a decir, es una ayuda terriblemente importante, pero la ayuda esa en gran medida va para que compremos equipos militares de las industrias de Estados Unidos, así que es una manera también de la administración americana de subsidiar a las industrias militares de Estados Unidos. Eso para poner en perspectiva, pero por supuesto que apreciamos muchísimo esa ayuda. Después, dentro de los gastos, de vuelta, está el asunto de qué ocurre en las zonas afectadas, en el sur, alrededor de Gaza, en el norte, frente al Líbano. Hay muchísimos gastos que están asociados con las poblaciones desplazadas y con mantener esos lugares, ¿sí?, en tiempos de guerra. Entonces, cuando uno dice 50 mil millones de dólares, ¿sí?, eso, de vuelta, es una cifra que está más o menos, lo que se dice en inglés, en el ballpark, ¿sí? Pero hay que ser mucho más preciso qué se incluye y qué no. Bien, la guerra, dicen que la palabra milhamá, que es guerra, viene del lejem, que tiene que ver con el pan, que tiene que ver también con aspectos económicos. Dijiste recién, bueno, subsidian algunas empresas militares. Hay ganadores también en las guerras. Claro, difícil decirlo cuando el dolor es de esta magnitud. Sí. ¿Quiénes son, desde el punto de vista económico, si hay también algo de la economía en esta guerra o es solamente odio y la barbarie? Mira, es muy difícil hablar de ganadores en una situación así. Lo que está claro es de que las industrias militares de Israel tienen órdenes del extranjero enormes, pero la mayoría no es por esta guerra, sino por la guerra en la Ucrania. Porque lo que ocurrió es de que con la guerra de Ucrania, que comenzó 2 años antes, lo que estuvo claro de que todos los equipos de defensa contra misiles, etcétera, son terriblemente importantes, y Israel tiene los mejores sistemas de defensa aéreos en el mundo. Y entonces subió mucho la demanda para eso y otro tipo de equipos militares, que Israel es muy buena en la fabricación de esos equipos, de esos sistemas. Y lo que ha ocurrido en Europa es increíble. Los presupuestos de defensa de los países europeos han saltado en una forma increíble. Es el salto más grande desde la Segunda Guerra Mundial. En Alemania se tomó una decisión hace no me acuerdo exactamente, pero alrededor de 2 años,
cuando empieza la guerra en Ucrania, de que el gobierno va a adjudicar 2% del presupuesto, 2% del GDP, del Producto Nacional, para el presupuesto militar, que era más que el doble de lo que sea hasta ese momento. Inglaterra, el United Kingdom, subió muchísimo el presupuesto militar. Los países de Europa oriental que no están bajo la órbita de Rusia, también están invirtiendo un montón. Entonces hay un salto muy grande en la demanda y eso favorece a las industrias militares de Israel, pero hoy en día no pueden suministrar esos equipos porque están suministrando al ejército de Israel. Bien, para entender el contexto de la economía y entender también que en esta, como dice el Papa Francisco, tercera guerra mundial de baja intensidad, bueno, también hay muchos elementos que hay que considerar, entre otros de las fábricas de armas, que sí, desgraciadamente siempre ganan mucho cuando hay guerra y los que sufren son los seres humanos. Manuel, quiero un minuto más, ya más allá de la economía, tu análisis de cómo Israel está viviendo estos larguísimos 11 meses y dónde estamos parados porque hay demasiada incertidumbre. Sí. Mira, los acontecimientos de día a día ustedes lo conocen, entonces no quiero agregar a eso. Lo que es importante entender es qué es lo que nos pasa a nosotros, a los israelíes. Más allá del trauma del 7 de octubre, del dolor de la gente afectada, de los muertos asesinados por el Hamas, los heridos, los muertos en el ejército, etcétera, etcétera, que eso es algo que este país lo vive en forma muy íntima. No hay nadie que no conozca soldados que han caído o rehenes que están en Gaza. Es como una familia grande. Uh-huh. El dolor se lo palpa, se lo siente día a día. Pero más allá de eso, que eso es obvio, está la dimensión psicológica, que uno se pregunta a uno mismo, ¿cómo puede ser que nos ocurrió algo así? ¿Cómo puede ser de que jamás nos sorprendió de tal manera cuando nosotros estábamos convencidos que tenemos el mejor servicio de inteligencia del mundo? ¿Cómo puede ser de que el ejército, que es un ejército extraordinario, donde están nuestros hijos e hijas, no es alguien extraño, de repente no es los márgenes de la sociedad, cómo puede ser que fracasó de forma tan rotunda el 7 de octubre y el día siguiente, etcétera? Eso afecta porque te sentís de que premisas básicas de nuestra existencia han sido puestas en duda, ¿te das cuenta? Entonces esa es una parte. La otra parte que también es importante entender de la psicología nuestra, el Hamas, la gente de Gaza, los palestinos, estaban al frente de los kibutzim. Muchos de ellos iban a trabajar a los kibutzim. La gente los conocía. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que gente, personas humanas, pueden cometer atrocidades de esa naturaleza en el siglo XXI? Son seres humanos. ¿Cómo puede ser que eso ocurra? Son cosas que uno lee del pasado lejano, de las barbaries. Estamos en el siglo XXI. Son tus vecinos. ¿Cómo eso puede ser? Entonces te afecta a un nivel, te das cuenta, muy profundo de tu concepción de la humanidad, de tu concepción de lo que es ser humano. ¿Cómo puede ser que tengamos hasta hoy en día 101 rehenes bajo tierra, literalmente, sufriendo en forma de esa naturaleza? Es una deshumanización total, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, algo de que más allá de vuelta del dolor, del costo económico, todas esas cosas, te afecta en forma muy, muy personal, ¿entendés? Vulnerabilidad, decepción, los dos grandes elementos que van acompañados del dolor de la guerra en sí misma, que están ahí.
La pregunta que muchos se formulan, incluso aquellos que apostaron años a la convivencia y a la búsqueda de un acuerdo, ¿es posible, de acuerdo a tu manera de ver hoy, después del 7 de octubre, entre otras cosas, llegar a algún entendimiento con ese enemigo que pretende eliminar a Israel? Mira, hay que definir quién es el enemigo. Eso es muy importante. El enemigo no es el pueblo palestino. El enemigo es Hamás, su ideología, y con ellos no se puede, por definición, llegar a un acuerdo, porque ellos nunca han renunciado al ABC de su concepción, que es que Israel tiene que desaparecer del mapa. ¿Entendés? No es de que, bueno, vamos a hacer dos estados y pues entonces hay un asunto de territorio, etcétera, etcétera. No. Ellos, en forma absoluta, ¿sí?, quieren de que Israel desaparezca del mapa. No podés... Ellos y su padrino, digo, ellos y su gran padrino, Irán. Irán. Sí, es así. Entonces con ellos no puede llegar a un acuerdo. Pero con el pueblo palestino sí. Y el problema es de que cuando uno se mira lo que ocurrió en el pasado, en el año 93 y después en el 94 se firman los acuerdos de Oslo, ¿sí? Pero ¿quién empieza inmediatamente con los atentados de terrorismos de suicidio? Jamás. Y tienen éxito, porque ellos logran, te das cuenta, de que los acuerdos esos no se borren, pero no puedan llevarse a una conclusión. ¿Qué ocurre en la segunda intifada? De vuelta, los ataques terribles de Hamás, ¿entendés? Entonces ellos han tenido éxito, ¿entendés?, en todo el tiempo imponerse sobre el pueblo palestino, negarles la posibilidad de llegar a un acuerdo con Israel. Entonces, si vos me preguntás si yo creo que se puede, sí, por supuesto, con el pueblo palestino, sí, pero hay que superar el problema que se llama Hamás. ¿Entendés? Mira, Gaza tiene más o menos 2 millones de habitantes. Nadie sabe exactamente cuántos apoyan a Hamás y cuántos no apoyan a Hamás. Pero no tiene sentido esos números. Si citan a este otro survey, ¿cómo se dice en castellano? Survey de opinión pública, ¿sí? Sí, una encuestadora. Sí. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si está viviendo ahí, bajo un gobierno, ¿sí?, dictatorial del Hamás, nadie se puede oponer. Entonces no tienen la chance de poder expresarse. Entonces, por eso yo digo, sí, vamos a llegar. No es que se puede. Es nuestra obligación hacer todo lo que se puede para llegar a un acuerdo de paz con los palestinos, y eso va a ocurrir. No puede ser de otra manera, pero va a haber que superar estos liderazgos extremistas. Bien, no puedo con mi tentación, porque es verdad que te dije, quiero que hablemos de Israel, de este momento de la economía y todo lo que está aconteciendo, que es tan difícil, pero no puedo tampoco olvidar que naciste en estas tierras y conoces muy bien la Argentina y su dinámica. Desde afuera, ¿cómo estás viendo este momento de la Argentina y su intento de resucitarla, por decir así, en términos económicos y en términos de la realidad que estás leyendo? Mira, lo que se ve desde afuera, y de vuelta, yo no soy experto y no quiero expresarme en forma contundente sobre temas que no conozco a fondo, pero desde afuera, y lo sigo, lo que se ve es que esta vuelta es el intento más serio de, a lo mejor, sobreponerse a los problemas de fondo. Porque, te das cuenta, no se puede, y eso la experiencia mundial lo conoce muy bien, no se puede, la inflación es un síntoma, es como tener fiebre, 41 grados, y la Argentina tiene 45 grados, ¿te das cuenta?
que ya es terrible eso. No se puede sobreponerse a la inflación dando genioles, dando aspirinas. Sí, porque eso no te puede bajar la fiebre un poquito, pero volver a subir, ¿entendés? Hay que atacar los problemas de fondo. Y la Argentina, el problema grande que has ido postergando y postergando y postergando enfrentarse con los problemas de fondo, porque hay un costo político muy grande hacerlo. Si vos tenés que cortar de forma drástica el déficit del gobierno y no hay vuelta que darle, lo tenés que hacer. Y si la política monetaria tiene que apoyar eso y no acomodar a la inflación, entonces vas a sufrir y no hay vuelta que darle. Lo que ocurre es de que por lo menos al principio la forma de cortar el déficit de forma seria va a afectar a la gente pobre. Y eso es una tragedia, pero no hay otra forma de hacerlo porque una gran parte del presupuesto está adjudicado a eso. Entonces, viste, eso tiene un costo muy grande también humano y también político. Y hay que tener mucha determinación para poder hacerlo. A mí me parece que eso es lo que está empezando a ocurrir, pero hay que tener mucho cuidado porque están en una etapa donde las cosas pueden de vuelta, viste, desarmarse, ¿sí? Pero lo que hay que también tomar en cuenta, dije antes, de que lo que van a ser afectados más solamente la gente menos pudiente. Y entonces inmediatamente hay que tomar medidas para poder ayudarlos sin poner en peligro el plan de recuperación económica. También es un desafío mayor, sin lugar a dudas, el que vive la Argentina. Sí. Manuel, agradecerte por este tiempo, sé que tienes una agenda imposible y felicitarte por, tantos años de aportarle a ese Estado judío con tu experiencia, con tu conocimiento, con tu entendimiento y aportándole a una economía que ha sido también, como dijiste, la que le ha permitido tener cierta espalda frente a una guerra tan difícil. Si la economía no tuviera espalda sería aún mucho más dramático y sin duda esa fortaleza ha estado presente. Gracias y que tengamos pronto mejores noticias. Ojalá el 5785 nos traiga otra vez cierta quietud y esa capacidad enorme del pueblo judío de tener resiliencia y en el Estado de Israel que ha dado tantos ejemplos, ¿no? Muchísimas gracias, te aprecio mucho la oportunidad esta y quiero decir de que Argentina y el pueblo argentino apoya a Israel en esta situación y créeme que realmente lo apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias. El profesor Manuel Trachtenberg, un lujo que nos hemos dado aquí en Pensando las Noticias. Chao.